abrir nuestras Biblias en el libro de Josué 5:11, y mientras lo hacen, quiero compartirles un pensamiento que vino a mí y que en estos días, antes del año nuevo, tuvimos a mi papito en cuidados, en urgencias, y pues estuvimos cerca de pasar con él en urgencias, y el Señor me inquietaba con algo, me estuvo inquietando, y la verdad yo no sabía por qué, pero Él sí sabe cositas, y Él me puso una inquietud, y sentía yo que había que compartirla. Y quiero comentarles un poco sobre esto, porque pues lo hace uno pensar ese momento de la vida, que pues de qué se trata la vida, y me ponía yo a pensar, y es como de dar fruto, y especialmente tiene mucho que ver con el tema de la paciencia. Entonces les voy a contar algo que pasaba en mi familia, y pues quiero traer a colación a mi papá para esto, porque tiene mucho que ver, tiene mucho sentido con lo que les voy a comentar. Cuando él venía a nosotros con una promesa de paseo, cuando éramos pequeños y bueno, ya después más de grandes, para nosotros era una locura ir a pasear con él. Él no tenía mucho tiempo para pasar con nosotros, pero cuando estaba con nosotros, estaba totalmente con nosotros. Y entonces comenzaba con nosotros una expectativa y una ansiedad, y empezamos a preguntarle a mi mamá, pero ¿en dónde es? ¿En tierra caliente o es en tierra fría? ¿Hay piscina? ¿No hay piscina? Así como son los niños, ¿no? Y los muchachos. Y entonces en esa incertidumbre y en esa espera, entre más sabroso era el paseo, pues la espera era más larguita. Entonces, pero en esos días preciso uno escuchaba cosas, y uno era pues con ese deseo de ir de paseo con él, con ellos, y entonces empezaba uno a escuchar de pronto que había habido algún problema, y que había habido algún problema de plata, y uno, ay, que no se dañe el paseo, que no se dañe. Y entonces después, un día estábamos por ahí almorzando, alguna cosa, y mi mamá colgaba el teléfono, no, a su papá, la transmisión del carro se dañó, el mecánico, la grúa, y uno sabía que cuando hablaban de transmisión y motor, eso costaba mucha plata. Pero siempre uno albergaba como la esperanza de que el paseo no se iba a dañar. A veces uno se trataba de portarlo mejor, pero no faltaba por ahí una deslizadita, y uno, no, ahora sí, ya con esta fue, ya, lo dañé. Y para colmo de males, a veces no faltaba que alguno de nosotros hasta se enfermara. Y no, esto está difícil. Pero por ahí faltando 2 días, un día, llegaba mi papá y decía, bueno, nos vamos de paseo. Y yo, ¿de paseo? No se dañó el paseo, o sea, el tema de la plata, el tiempo, la enfermedad, nada, nos íbamos de paseo. Y en ese momento empezaba de nuevo esa ilusión que se había ido como perdiendo al cabo de los días. Empezaba esa ilusión y comenzaba, esos 2 días eran terribles, especialmente yo me acuerdo la última noche del paseo, eso era, uno no dormía, pero paseo con mi papá era de madrugada era levantada a 3 de la mañana, y uno por ahí a las 2:30, casi a las 3 de la mañana, había pegado el ojo, y al momentico ya lo estaban levantando, y uno se levantaba como un zombi, no, dejen dormir, o sea, uno ya había estado en el paseo. Pero finalmente nos levantábamos y nos íbamos. Y entonces mi papá nos decía, no me dejen dormir, o sea que ni modos de dormir. Entonces nos ponían a cantar y todo eso, y cantando ahí, que se dormía. Y luego una agua de panelita. Porque mi papito era muy glotón, a él le gustaba mucho darnos, complacernos. Luego que las arepitas, y luego que esto, y pues íbamos parando, y él nos hacía el viaje lo más rico posible, nos iba sustentando todo el camino, quitándonos las incomodidades, pero finalmente llegaba un momento donde el viaje se hacía largo, ya empezaba el día, llegaba el calor, y entonces
venía un poquito como de incomodidad y todas esas cosas, pero finalmente llegábamos a donde teníamos que llegar y muchas veces cuando esos paseos eran de camping, perdón un segundo por favor. Ay, sí, siempre. Cuando estos paseos, por ejemplo, si eran de camping o de pesca, entonces pues teníamos que pasar por algunos sitios que eran malos, algunos trechitos malos o algunos sitios que eran un poco peligrosos. Pero él le parecía como Superman, él llega y se cuadraba aquí. Imagínense que en la casa tengo 3 hermanas y mi mamá, entonces imagínense las maletas. Eran un montón de maletas y además íbamos de camping, llevábamos desde cocineta, carpas y todo eso. Y entonces él se paraba aquí y con una mano nos cogía y con la otra nos pasaba al otro lado y el 1, 2, 3 nos pasaba a todos. Siempre podíamos confiar en mi papá, siempre, siempre, siempre. Y entonces finalmente pues llegábamos al paseo. Tomábamos ya nuestra posición, armábamos nuestra carpa, por supuesto ya era el día, ya había aclarado y el sol estaba ahí, ¡bum! Y uno con ese sueño. Y casi mediodía y uno armando carpa, y era de esas carpas de varillas, tremendo. Entonces nos poníamos a armar las carpas y bueno, terminamos de armar y nos íbamos para el paseo, a la piscina, estábamos por allá todo el día y claro, la quemada. Venía la quemadita, entonces ya de noche subíamos a acostarnos y ¿quién dejó la carpa abierta? Esa carpa llena de zancudos, por Dios santísimo, y uno quemado y en ese calor y trasnochado. Ay, Dios mío. Pero era paseo, era paseo. Y así, aunque de esa noche a veces tampoco ni podía uno dormir bien, uno quedaba desmayado. Pero la pasábamos bien, la pasábamos rico, porque entre nosotros había amor y nos gozábamos de todas las cosas y teníamos paciencia de todas las cosas que pasaban entre nosotros. Éramos buenos los unos con los otros, mi papá, mi mamá especialmente con nosotros. Eran bondadosos. Siempre tuvimos fe, nunca pensamos que íbamos a ir y que no íbamos a volver. Y aunque nosotros teníamos necesidades individuales, esas necesidades individuales no incomodaban al otro, no dañábamos al otro, no nos dejábamos dañar la vida por lo que nosotros sintiéramos o necesitáramos. Esos eran los paseos, y eso era lo que me traía a memoria el Señor y me decía, pues la vida se trata de dar fruto y donde hay fruto se pasa bien, hay gozo, pero hay ciertas cosas que no nos permiten tenerlo. Y esta palabra en Josué 5, 11, 12, ahora sí colóquenla, me recuerda un poco todo eso. Dice, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Amén. Entonces acordemos que el pueblo de Dios tenía una promesa, que iba a heredar una tierra donde fluía leche y miel. Esa era una gran promesa. Pero el pueblo de Dios no dejaba de quedarle mal a Dios. Entonces el Señor se había enojado con ellos habían estado en servidumbre. Luego levanta a Moisés y Moisés va y por obra del Señor los saca al desierto donde tenían que pasar 40 días, pero ahí vuelve otra vez y hay otra falla del pueblo de Dios, y en lugar de ser esos 40 días fueron 40 años. A veces nos quedamos caminando más de lo que tenemos que caminar en el desierto. Y entonces
cuando finalmente llegan a la tierra prometida, ellos estaban en este suceso, estaban celebrando el día de la Pascua. La Pascua judía es precisamente esa fiesta donde se celebra la salida del pueblo de Israel a la libertad. Salieron de la esclavitud y dice que comieron del fruto de la tierra panes sin levadura, y ese mismo día espigas nuevas tostadas. O sea que ya la tierra estaba produciendo. Pero dice que, y el maná cesó al día siguiente. O sea que el Señor es maravilloso, porque aun cuando estuvieron en servidumbre, aun cuando estuvieron en el desierto, el Señor siempre cuidó de ellos. Siempre, durante todo el tiempo. Hubo maná. Cuando le pidieron carne, les envió carne hasta que no quisieron más. Siempre en la noche había una columna de fuego que los guiaba y los protegía y les daba luz. Y en el día había una gran nube que los mantenía frescos y los guiaba también. Y les enviaba el maná. Y este día, aún cuando la tierra, cuando la promesa ya comenzó a dar fruto, aún ahí estaba el Señor bendiciendo a su pueblo. Y es que muchas veces nos pasa que nosotros, el Señor nos bendice y nosotros nos acostumbramos a la bendición de Dios, y llega el momento en que ya ni siquiera nos percatamos de ella y pedimos una promesa, y el Señor siempre cumple la promesa. El Señor siempre la cumple. Y cuando llega esa promesa a nosotros todavía estamos esperando que el Señor nos provea con maná, nos provea con la bendición. Muchos de nosotros tenemos ministerios y muchas veces no dejamos que ese ministerio fluya y toma fuerza, sino que estamos esperando que el Señor haga cosas. Este año nosotros hace unos días comentábamos que el Señor había hecho cosas en la barca, en nuestro ministerio, y que hay cosas que uno no entiende que hace el Señor, pero a medida que Él va haciendo movimientos uno va entendiendo las cosas que Él va haciendo, la instrucción que a uno le va dando, y uno tiene que ir entendiendo para dónde lo lleva el Señor, y uno debe aprender a dejarse dirigir. Y en eso estamos, en aprender a dejarnos dirigir. Así es que la vida en Cristo es como un viaje cuyo destino es dar mucho fruto. Pero cuando llegamos a esa promesa, nos encontramos con que hay dificultades. Y esas dificultades, hay un enemigo en la tierra prometida. Y no es precisamente Satanás, a quien le echamos siempre el pato. Y no le vamos a decir que pobrecito tampoco. Pero en este caso no es Satanás. El adversario más grande que encontramos en la promesa somos nosotros mismos. Y nos lo representa la Biblia con los gigantes, con los pueblos de los gigantes que estaban allá y que tenían que ser vencidos por el pueblo de Dios. Muchas veces cuando nosotros vamos a recibir o recibimos una bendición del Señor, los primeros que le ponen peros y problemas somos nosotros mismos. Y no aprendemos a dejarnos guiar y a disfrutar de las cosas que son porque así nos las da el Señor. El Señor nos hace muchas promesas, pero especial y particularmente nos hace una, que si creemos en Cristo seremos salvos, y con eso ya estamos del otro lado. Pero adicionalmente en la palabra de Dios hay más de 8,000 promesas, y este año particularmente hemos recibido nosotros individualmente y como congregación una, que vamos a hacer 1000 veces más de lo que somos hoy. Gloria a Dios por esa promesa. Yo la recibo en el nombre de Jesús, y sé que va a ser en la congregación y en la vida de cada uno de nosotros, va a ser real y se va a materializar. Gloria a Dios por eso. Nosotros quizás venimos de un desierto o de la espera del cumplimiento de una promesa, pues no lo sé. Pero si nosotros no visualizamos, no descubrimos cuáles son esos adversarios, nosotros no vamos a poder recibir
esa promesa. Y vamos a mirar rápidamente de qué se trata. Vamos a mirar Deuteronomio 7, 1, 2. Deuteronomio 7, 1, 2. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, y siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianzas, ni tendrás de ellas misericordia. Nosotros muchas veces nos aliamos con nuestros propios defectos, nos justificamos y no destruimos esos enemigos que tenemos en nuestra tierra prometida. Vamos a darle un vistazo rápido a quiénes son esos adversarios que encontramos en la tierra prometida, que están dentro de nosotros. Está el Eteo. El Eteo se dice que vivía en unas tierras, y eran los eteos una tribu de guerreros que provocaban mucho miedo, y a las tierras donde ellos vivían les decían que eran tierras de terror. Este enemigo produce en nosotros temor y cobardía. Y fíjense una cosa, es el primero de los enemigos que se presentan en nuestra vida cuando viene una promesa del Señor. Y si nosotros dejamos que ese enemigo nos gane la batalla, o en buena parte le damos terreno, pues ya estamos perdidos, porque nos faltan 6 enemigos más que tenemos que vencer, 6 adversarios más que están en nosotros y que tenemos que vencer. Entonces el primero es el temor. Siempre que viene una promesa, siempre que hay una responsabilidad, lo primero que nos llega es el temor. ¿Sí o no, pastorcito? Cuando me dijo, yo le dije: pastorcito, muchas gracias, pero le conté que tenía temor, ¿sí? Y miren la palabra que me estaba dando el Señor. Pero no sé si sea natural. Lo que sí no puede ser natural es que nos quedemos en el temor y no demos el paso y digamos: está bien, sí, Señor, voy a hacerlo. Y aquí estoy parado, Señor. El siguiente enemigo que nosotros encontramos en esa tierra es el Gergeseo. El Gergeseo vivía en unas tierras pantanosas, y se le atribuye como características el pesimismo, la autoconmiseración y el ser querulantes, el que nos están diciendo: no, pobrecito, no, usted sí, oh, pobrecitico. Este pueblo no era apto para la guerra, y son las personas que comienzan los proyectos con bríos y los terminan con escalofríos. El siguiente enemigo que nosotros tenemos es el amorreo, que vivía en las tierras altas, los montañeses. Esos simbolizan la soberbia, el orgullo, la altivez, todos los pecados de la lengua, los cascarrabias, los malgeniados, los pendencieros, agresivos y groseros. ¿Van identificando alguno de esos enemigos que tenemos dentro de cada uno de nosotros? ¿O más de uno que tenemos que erradicar para recibir la promesa? Después está el cananeo. Él vivía, era una tierra de mercaderes y simboliza a los materialistas. Está el buhonero, el inescrupuloso, para el que todo se vale, para el que todo es negociable, el ventajoso, el sobresaliente, el VIP, el que vende cachivaches y le pone precio más grande. Nosotros somos una tierra, cuando era pequeño, me acuerdo que decían: ¿cómo es de montañero? Lo bajaron con espejo. Pues así fue que nos engañaron. Cambiábamos oros por espejos, porque veíamos el espejo grande y cambiábamos las pepitas de oro. Ese es el buhonero. Y mucho de eso hay a veces en nosotros y no nos permite alcanzar la bendición. Está también el fereceo,
que es el que habitaba en el campo abierto. Y se dice que eran crueles, implacables, aplastan, humillan, hacen, pero para sacar en cara, para mostrar, son perfeccionistas y normalmente los sabelotodos. Vamos identificando cosas que tenemos que cambiar. Y luego estaban los heveos, los de las tierras medias, los que vivían en las faldas de las montañas. Ellos no fueron completamente eliminados y la palabra nos dice que viven hasta nuestros días en nosotros y con nosotros. Pero como tienen una genética de gigantes, pues ellos tenían la genética de las demás naciones. Esta genética de ellos es del engañador, pero también es el conformista, el que se queda estancado, pero también es el que reclama sus derechos. Palabras como: usted no sabe quién soy yo, a mí se me respeta, yo tengo derecho a, conmigo sí no. Esas son características de este enemigo. Y por último está el jebuseo, que vivía en tierras contaminadas y era contaminante. Pisotea, aplasta, ensucia a los demás para quedar bien. Nadie es mejor que él, nunca queda mal y en el peor de los casos se va porque todos los demás no tienen la razón. Es de esos que vienen la primera vez a Bogotá, se van a la avenida Boyacá y no vuelven a Bogotá porque es una ciudad de desordenados. En la avenida Boyacá salió y habían como 200 carros que venían en contravía. Ese es pero él tenía la razón. Nosotros tenemos que destruirlos. La instrucción está en Deuteronomio 7, del 2 al 5. Nosotros recibimos una ley y una instrucción de qué hacer con estos enemigos que están en nuestra tierra prometida y tenemos que hacer exactamente eso. Fíjense que el pueblo hebreo no los exterminó por completo y dice la palabra de Dios que aún viven estas características con nosotros. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 7, 2 al 5. Y Jehová tu Dios, cuando Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ella. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá en 100 años. Pronto viene esa destrucción cuando no hacemos caso. Mas así debéis hacer. Es la instrucción que el Señor nos da. Así debéis hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Y la palabra de Dios nos dice en los versículos 6 y 7, lo voy a leer de allí, 6 y 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerte un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Y el 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos, de todas partes de donde nos sacó Dios a nosotros cuando nos encontró en nuestra vida. Amén. Así es que entonces nosotros tenemos que permitirle, sacando de nuestra vida ese contrincante tan fuerte que tenemos. Si lo exterminamos del todo, vamos a permitir que el Espíritu Santo entre y gobierne todas las áreas de nuestra vida. Y así vamos a derrotar a los gigantes y vamos a poder dar mucho fruto. El fruto tenemos que entenderlo, que es escuchar la palabra y ponerla por obra, o sea, es obedecer. Y esto que se lo aprendí a mi esposita cuando estábamos haciendo el año pasado unos talleres y se lo aprendí para enseñárselo a los papitos que se les enseñaran a los adultos, y es obedecer. Obedecer, ella decía, obedecer es
oír y hacer de todo corazón ahora mismo. Y a mí me gustó mucho. Y siempre se les quedaba a los papitos y nos gustaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El fruto del Espíritu en realidad es un término que usaba el apóstol Pablo para reunir 9 atributos visibles de una verdadera vida cristiana. Esto lo encontramos en Gálatas 5:22, no lo vamos a leer. Y estos atributos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice la palabra de Dios que contra tales cosas no hay ley. ¿Qué hay que juzgarle a estas cosas? Nada. Mientras que a las otras que tenemos que sacar, buscar en nosotros y exterminar, sí. Para tener a Cristo viviendo con nosotros, tenemos que tener realmente una relación estrecha con Él. Y esto solamente es posible si nosotros pasamos tiempo con Él mediante la oración, la lectura de la palabra, la reflexión, pero sobre todo ponerla en práctica. Quiero que miremos un momento la palabra de Dios en Juan 15:5. ¿Ya está? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así es que si nosotros nos separamos del Señor, nada podemos hacer. Y para que no quede como suelto lo del paseo, les voy a contar que la promesa es el destino que nos ilusiona, es esa promesa del viaje, es esa promesa que nos hace el Señor. Leamos Josué 21:45, por favor. Josué 21:45. Dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel. Todo se cumplió. Porque toda promesa del Señor se cumple. Y si decimos, tomamos esta palabra en nuestra vida, pero si lo decimos simplemente así por decirlo, pues no va a pasar nada. Pero si realmente nos apoderamos de que vamos a hacer 1000 veces más este año, desde este año, eso sí va a pasar. El Señor lo va a hacer cumplir. El desierto es donde muere la semilla y germina el fruto. Leamos Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así es que esa semilla de esa promesa debe morir, y debe morir en el desierto para que dé fruto. El viaje representa donde cruzamos del desierto a la promesa. El paseo es el propósito del viaje. O sea, Dios nos puso en esta vida no para amargarnos la vida, sino para que la pasemos bien. Y el fruto es cuando nosotros voluntariamente decidimos crecer y madurar. A veces llegamos a viejos siendo unos niños mentales y unos bebés espirituales. Y qué vergüenza con Dios, de verdad, qué vergüenza, qué pena. Pero si nosotros no hacemos algo por cambiar, escuchamos la palabra y la escuchamos y escuchamos prédicas y nos pasan un montón de cosas y nuestra vida a veces parece que no cambia, seguimos igual, pero llega el momento donde nosotros tenemos que cambiar.